Ojo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro Congreso Internacional de Protección de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones. Siempre este tipo de eventos tan especializados son muy difíciles de organizar porque su connotación de especializado lo hace, digamos, poco atractivo al público. Y entonces, conscientes de esa situación, lo que decidimos en la superintendencia fue hacer un congreso para gente especializada, no un congreso, digamos, abierto al público. No esperamos que viniera toda clase de gente, sino las personas más especializadas en este tipo de materias. Un especial también saludo a todas las damas. El día de hoy se conmemora el Día de la Mujer, independientemente de las creencias, pues que sea hasta una oportunidad para reconocer la importancia del género femenino en la humanidad. Bien, cuando yo estaba preparando el discurso inaugural, básicamente lo que quería responder es por qué es importante este tema, qué lo hace tan especializado. Y la forma que encontré para llegar a esa respuesta es recorriendo un poco la historia de la humanidad. Y por eso los invito a que rápidamente, digamos, demos un paseo por la historia de la humanidad para llegar al tema que nos convoca. Y si nosotros nos vamos, digamos, haciendo algo como muy rápido, nos vamos hasta el año 10.000 antes de Cristo, entendemos cómo empieza esto de la comunicación. Y resulta que el hombre primitivo, para cazar, tenía que empezar a aprender a comunicarse. Y allí es donde nace lo que hoy tiene vigencia, es la comunicación tiene dos acepciones, una visual y otra auditiva. Y entonces el hombre primitivo, cuando salía de casa, tuvo que empezar a aprender a comunicarse por señas y con ruidos similares a los de los animales. Mientras que cazaban, pues porque les orgullo, pues las presas se escapaban. Y esa es la razón por la cual cuando el esposo llega a la casa y la esposa le dice, ¿cómo te fue? El esposo dice, bien, ¿ya? Mientras tanto, las mujeres se quedaban en los campamentos y su comunicación fue auditiva. Y por eso, cuando el esposo llega a la casa, lo piensa mucho antes de preguntarle a la mujer cómo le fue, porque no acabamos la conversación. Bien, después el hombre primitivo entró a las cavernas y empezaron a comunicarse utilizando dibujos rupestres. Y esta es una imagen donde nos cuenta el hombre primitivo que otra forma de comunicación era tener que correr, poner, digamos, policías o vigías en las fronteras con las otras civilizaciones que cuando advertían que el ejército se movilizaba o que venía una guerra, corrían para dar el mensaje. Y esas son las primeras formas de comunicación. Y hasta el año 4000 a.C., los egipcios empiezan con las primeras formas de lectoescritura a través de los símbolos, los famosos jeroglíficos. Aún hoy estamos tratando de entender qué quieren decir los sellos. Entonces, 10.000 a.C., 4.000 a.C. Después, por ahí en el 2000 a.C., nace el primer alfabeto, el alfabeto griego,
Pero en América, los americanos nos comunicábamos por ahí en 1500 a través de señales de humo. Entre el 700 y el 500 empezaron a utilizar las palomas como forma de comunicarnos. Y en el 500 los persas empezaron a utilizar el caballo para llevar esos mensajes más rápido. Hasta el año 120 después de Cristo, fíjense cuántos años han pasado. Los chinos inventan el papel, pero en el 400 de nuestra era, los romanos aún se comunicaban por antorchas. Y entonces apagaban la antorcha o la prendían, dependiendo de lo que querían decirse. Fue hasta el siglo XII cuando Marco Polo llega a China, la ruta de la seda, y conoce el papel. Pero en Occidente solamente hasta el siglo XIV, con la ruta de la seda, con la invención de la imprenta, esto empieza a masificarse como medio de comunicación. Pero tan solo hasta el siglo XVII nace el primer periódico. Bien, en el siglo XIX, es decir, 2 siglos después, llega el telégrafo. Y durante el siglo XIX ya viene la invención del teléfono, la radio, y a finales del siglo XIX la televisión y la computadora. 1940. Fíjense cómo desde el 10.000 a.C. hasta 1940 se inventó la computadora. Ya en 1984 fue el primer teléfono celular de venta al público, que valía alrededor de $4.000, lo mismo que vale un iPhone X. Y la Internet en 1990, la primera Internet en 1990. Luego desde el 10.000 a.C. hasta 1990 llegamos a la Internet. Y en el siglo XXI, digamos, quiero resaltar estos 3 hitos: la mensajería instantánea, el lanzamiento del iPhone, el primer teléfono súper inteligente, y ya hoy en lo que estamos. ¿Y por qué es importante esta carrera que les estoy contando? Porque si vemos toda la línea del tiempo, miren antes de Cristo, cuándo sucedió cada evento importante con las comunicaciones. Pasaron muchos años. Y en el después antes de Cristo, fíjense cómo en los últimos 60, 70, 80 años es donde ha pasado toda esa revolución en materia de telecomunicación, o de comunicaciones, o de telecomunicaciones. Y fíjense cómo, si miramos el siglo XXI, digamos, ha sido estrella y ha sido de mayor relevancia en materia de la comunicación de la raza humana. Y esta gráfica se parece mucho a lo que está pasando al interior de la delegatura y de la Dirección de Protección de Usuarios en la Superintendencia. En los últimos meses han pasado cosas y han sucedido cosas y hemos hecho cosas que en la historia de toda la delegatura se creían imposibles. Y aunque no se trata de eso este evento, sí quiero aprovechar el momento para reconocer a cada uno de los funcionarios de la superintendencia que ha tratado y ha colaborado con la causa de proteger a esos usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Que insisto, en los últimos meses hemos visto cosas y hecho cosas al interior de la delegatura que antes se creían imposibles. Es muy parecido a la historia de nuestras telecomunicaciones. Bien, cuando analizamos esto, ya podemos entender por qué es importante nuestro evento. Y si nos sentamos, digamos, en la realidad de hoy, y según cifras, digamos, oficiales, en América Latina, hoy la penetración del Internet y los teléfonos móviles
sobrepasa el 50%. Y para 2020 se espera que estemos sobre el 70%. El 4G, digamos, es lo que hoy hablamos en Latinoamérica, y esperamos que para el 2020 Latinoamérica esté a la altura de los grandes países del mundo en 4G. Hace 2 semanas terminó el Congreso Mundial Móvil, en donde ya se está hablando del 5G. En Latinoamérica esperamos que a 2025 el 50% de las comunicaciones sean por 5G. En Colombia tenemos 60 millones de teléfonos celulares activos en un país de 48 millones de habitantes. Esperar a ver qué es el censo. Adicionalmente, hay 28 millones de conexiones a banda ancha. Y muy por debajo, aún las líneas fijas tienen 7 millones aproximadamente de usuarios. Ese universo son los usuarios o los posibles usuarios de los servicios de telecomunicaciones y que podrían ir a la superintendencia. Y por eso es tan importante que actuemos mancomunadamente la industria, el gobierno y el regulador. Por eso yo quiero decirles que cada uno de los temas que escogimos para este evento fue pensado no solo en el presente, sino en el futuro de las telecomunicaciones de este país, teniendo siempre como base y como eje fundamental el usuario de estos servicios, y que no solamente la superintendencia, que es la autoridad que los protege, sino que tanto el sector y el regulador tengamos en cuenta todo eso y trabajemos armónicamente para el beneficio de todos nosotros, que en últimas somos usuarios de ese servicio. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? Aún hoy, 6.000 años después, tenemos a nuestros mejores científicos tratando de entender qué quisieron decirnos los egipcios. Bien, y seguramente si no se extingue la especie humana, dentro de 4.000 años habrá algún, no sé cómo se llame en esa época, un arqueólogo digital que quizás dedicará toda su carrera para entender qué quisimos decir nosotros con esta forma de comunicar. Y seguramente habrá alguien queriendo hacer su tesis postdoctoral, tratando de entender esta conversación del hombre primitivo. Es por esa razón que cada tema que escogimos espero sea tenido con el valor que le dimos, porque es de suma importancia esto. También esperamos que, como este es un evento para personas especializadas, deseamos que nuestro evento esté a la altura de sus asistentes. Muchísimas gracias.